Venga, Gunón, vamos ya con la rueda de prensa de Unai Vencedor. Maguas ya Unai Vencedor en prensa rueda gas. Venga, así Paco Nayosu. Empezamos, Paco. Bueno, en primer lugar, ¿Hay algún micrófono encendido? Unai, en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Qué sensaciones tuviste en esa media hora en el derbi? Y si puedes decir ya, si ya estás al 100% o te falta algo. Apa, pues lo primero, unas sensaciones muy buenas. Después de 5 semanas parado, recuperándome la lesión y una satisfacción poder contribuir y ayudar a la victoria al equipo. Y yo creo que voy a ir poco a poco, a mejor, cogiendo ritmo, cogiendo sensaciones y al 100% estar dentro de poco. Sí, hola Unai, ¿qué tal? Carlos Zavalla, de Mundo Deportivo. Bueno, se te vio bastante afectado en Mendizorroza, en el banquillo, cuando te lesionaste. Tiene que ser duro, ¿no? Una lesión cuando estabas jugando todo, estabas contando para Marcelino en todos los partidos. Tiene que ser duro, ¿no? Un momento así. Sí, sí que es cierto que es duro, que estuve mal, estuve jodido. Pero bueno, creo que son lances del fútbol, creo que están de pasarse, hay que pasarlos y estar más fuertes que nunca y intentar volver mejor. Unai, el otro día le preguntaba a Dani García por el Marcelino, a ver qué había supuesto a él en su carrera deportiva, y yo te quería preguntar también por el míster, a ver cómo ha influido en tu proyección y cómo lo ves. Pues para mí ha sido el entrenador en el que me he formado en primera, vamos a decir. Llegué, y es cierto que debuté con Gaisca y le estoy muy agradecido, pero luego con Marce me ha dado esa confianza, me ha dado todos los matices que igual necesitaba y he ido aprendiendo, he ido formándome y todavía sigo formándome, sigo aprendiendo día a día y le estoy muy agradecido, muy, muy contento. Hola, Unai. Bueno, vemos que estás bien, vemos que estás para jugar. Supongo que tendrás muchas ganas de jugar en el Camp Nou, muchas ganas de jugar en Mestalla. ¿Se piensa en Mestalla? ¿No se piensa en Mestalla? Quieras o no, lógicamente está ahí, ¿no? Y me imagino además que los planes de Marcelino irán también pensando un poco en ese partido. Pero ahora mismo, lo más inmediato es el Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo está la plantilla ahora mismo pensando en ese partido y cómo está pensando en el otro? ¿Cómo está? No, nosotros estamos con la cabeza centrada en el domingo contra el Barça, es el partido que tenemos aquí. Es cierto que tenemos una semifinal de Copa el miércoles, pero tenemos la cabeza centrada en el Barça y vamos a ir al partido del Barça sin pensar en el partido del miércoles. Y ya que estamos hablando del Barça, ¿cómo se plantea un partido frente al Fútbol Club Barcelona en su casa ahora mismo, con dos equipos que vienen de hacer goles en las últimas jornadas y que llegan en sus mejores momentos, tanto el Fútbol Club Barcelona posiblemente en Liga como vosotros? Sí, sí que es cierto que ellos están en un muy buen momento ahora y nosotros también. Y lo planteamos como otro partido, un partido más, con la ilusión o con la que jugamos contra el Barça y ya está. Unai, esta temporada has cogido liderazgo, ¿no? Lo que se te pedía, estás dando mucho al equipo. ¿Se lleva esa presión bien? Ahora te sientes un poco igual con la responsabilidad, ¿no? De llegar y ya demostrar, teniendo en cuenta eso, ¿no? Pues los galones que estás cogiendo en poco tiempo. Bueno, yo ya te digo, yo trabajo siempre para ayudar al equipo, para intentar mejorar al equipo, para ayudar en todo lo posible y ahora mismo pues desde donde me toque, ya sea desde el banquillo, desde inicio, intentar ayudar como he hecho siempre y seguir así. Sí, Unai. Bueno, habéis dicho que estáis centrados en el partido del domingo, pero un poco el vestuario, la caseta que comenta de cara al partido del miércoles. Un poco, ¿esperáis un partido tan trabado como el de aquí, el de San Mamés, con tan poco juego fluido como hubo? No, ya te he dicho antes que estamos pensando en el partido del Barça y no vamos a ir más allá de eso. Al fin y al cabo lo inmediato es eso y es en lo que tenemos que centrarnos. Paco. Volviendo a tu periodo de baja, fueron 5 semanas, te perdiste la Supercopa, te perdiste las noches mágicas del Barça, del Madrid, incluso el Valencia del partido de ida. ¿Cómo se dan esos momentos de no ser partícipe? O sea, me imagino que se sufre más en la grada que en el verde.
Sí que es cierto que fue pues, una pena haberme perdido esos partidos, tanto la Supercopa como los octavos y los cuartos. Pero bueno, como un atleta sale más, lo vivo y lo apoyo desde la grada, desde donde esté. Y un lujo poder verles jugar a todos y hacer los partidos que han hecho. Javi. Buenos días. Marcelino insiste mucho ante los medios y supongo que también ante vosotros ahí dentro en que el equipo debe ser capaz de competir el domingo, el miércoles, el domingo, el miércoles, es decir, día tras día. El partido de Barcelona, por el contexto en el que llega, con la vuelta a la semifinal a unos pocos días y tal, y sin apenas descanso, parece la mejor oportunidad para demostrar eso, ¿no? Es decir, que el equipo ha sido capaz de entrar en esa mentalidad de competir día a día y competición a competición sin pensar en cosas más lejanas, ¿no? Sí, claro, eso es. Al fin y al cabo, nosotros, bueno, ya se ha visto que hemos jugado miércoles, domingo y el equipo ha respondido y creo que esta semana será una más. Unai, Dani García se posicionó, decía que si por él fuera había que renovarle a Marcelino. Si dependiera de ti, También, sí. Micro. Javi. Perdón, gracias. ¿Cómo le has visto a Nico? ¿Qué tal le ves? ¿Tú crees que estará para Valencia o cómo le ves? Bueno, yo ojalá que esté, pero no soy del servicio médico y no entiendo. Yo sé hasta lo que le veo y lo que está entrenando y todo, y va muy bien, pero no tengo ni idea. Sí, Unai, cuando empezó la temporada, ¿esperabas jugar tanto? Cuando has estado disponible en el primer tramo de temporada, has jugado un montón, lo has jugado casi todo con Dani García en el centro campo. ¿Tú te esperabas ser tan partícipe del equipo esta temporada? Bueno, ya te digo, yo trabajo siempre para poder iniciar todos los partidos y para poder estar a disposición del míster cuando él lo requiera. Y sí que igual no me esperaba jugar tanto, pero sí que hago méritos o hago cosas o intento hacerlo lo mejor posible para poder estar ahí. Entonces, si sea la situación, lo intento hacer lo mejor posible. Paco. Unai, bueno, ya no eres una promesa, eres una realidad. Vamos a ver, has crecido como jugador, pero ¿qué te falta? Tú como personalmente, ¿qué te falta para...? Bueno, sí que es cierto que he crecido y iré creciendo y voy creciendo. Y creo que faltarme pues, puede ser pequeños matices o pequeñas cosas que se irán puliendo con el transcurso de los partidos y del tiempo y con ayudas externas del míster y creo que irá mejor. Bien. Unai, partidazo el otro día contra la Real, 4-0, veníamos de un partido malo en Mallorca. ¿Qué ha supuesto este 4-0 en el vestuario? ¿Cómo estáis? Bueno, es un partido que hace especial ilusión y ganarlo 4-0 aún más. Al fin y al cabo es un rival como la Real, pues, ganarles así es muy satisfactorio y nos ha dado pues un plus de confianza, nos ha dado un plus en general, yo creo. Diego. Sí, bueno, yo quería andar un poco lo que acabas de decir, ¿no? Que parece que han dado un plus a la plantilla ese 4-0, pero te iba a preguntar, ¿para qué sirve ese 4-0 a la hora de enfrentarse al Fútbol Club Barcelona? ¿Con qué va? Yo creo que más allá del resultado, creo que el partido reafirma el estado del equipo. No más allá de Mallorca, un partido malo, pero creo que reafirma el estado del equipo y es en eso en lo que tenemos que trabajar y seguir en ese plan. ¿Alguna más? Diego, el micrófono, por favor. Ahí, frente al Valencia no estuviste. ¿Qué se puede aprender de un partido como el de Valencia, teniendo en cuenta, ¿no?, las pérdidas continuas del conjunto Che? El colegiado, pues quizá no supo, ¿no?, pararlo en su momento pues, adecuado. ¿Qué se puede aprender de un encuentro como el de ida, de las semifinales? Bueno, yo viéndolo desde fuera, ya te digo, creo que tenemos que hacer el plan que tenemos, ir a muerte con ello y llevarlo a cabo. Y yo creo que lo vamos a hacer. Sí, Unai, el equipo ha llegado a este momento de la temporada en un gran momento, diríamos que en la cúspide dentro de su esto. ¿Tú cuál crees que puede ser el techo de este equipo de cara a los 3 meses y medio que quedan de competición? Yo no veo más allá del partido de
del domingo. Creo que al fin y al cabo tenemos que ir partido a partido y ya veremos dónde llegaremos. Hablando del partido del domingo, esta noche juega el Barça, me imagino que os gustaría que jugara prórroga, ¿no? Y penaltis, si es posible. ¿Crees que es el Barça más vulnerable de los últimos tiempos? Bueno, yo no llevo mucho aquí, pero sí que es cierto que igual se puede ver que no es el mismo Barça que era hace 2 años, lógicamente, pero hay que tener mucho cuidado con ellos, que sigue siendo el Barça y tienen un equipo increíble. Unai, insistes en que el partido importante es el del Barça, lógicamente, pero no tiene que ser fácil, ¿no? Perder de vista un poquito, quieras o no, la semifinal de Valencia el próximo miércoles. Sí, está claro, pero bueno, yo creo que sin hacer un buen partido contra el Barça no llegamos igual a lo que es el partido de la semifinal que estás hablando. Entonces yo creo que lo primero tenemos que hacer un buen trabajo contra el Barça, hacer las cosas bien, ir a ganar allí y luego ya vendrá lo que tenga que venir. Vale, gracias, Vence. Bueno, gracias. Agur.